Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está causando un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo. Oscar Denis rompe el silencio sobre su divorcio y pide una segunda oportunidad. La sorpresa ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales están que arden. Todo comenzó hace unos días, cuando se filtró la noticia de que Oscar Denis, el reconocido cantante y actor turco, enfrentaba una demanda de divorcio. Hasta ese momento, él se había mantenido en silencio, pero finalmente decidió hablar. Frente a las cámaras, con un gesto serio pero sereno, Oscar dijo: "Sé que cometí errores, pero todavía hay amor. Solo quiero una oportunidad más". Esta frase, tan directa y cargada de emoción, encendió inmediatamente los comentarios de sus seguidores. Fuentes cercanas aseguran que la tensión en la pareja llevaba meses acumulándose, pero nadie imaginaba que llegarían a este punto. Según los rumores, la distancia provocada por los compromisos laborales de Oscar habría jugado un papel clave. Sin embargo, él insiste en que aún no todo está perdido. "No me rendiré sin luchar por mi familia", afirmó en una breve entrevista, mirando directamente a la cámara. La reacción del público ha sido inmediata. En Instagram, miles de fans han expresado su apoyo con mensajes como: "Ánimo Oscar, todos merecemos una segunda oportunidad y el amor verdadero supera cualquier obstáculo". Pero no todos han sido tan comprensivos. Algunos seguidores han señalado que las heridas emocionales no siempre se curan con palabras. Mientras tanto, su expareja, que ha preferido mantenerse alejada de los focos, no ha hecho declaraciones directas. A través de una publicación en sus redes, escribió: "A veces, la decisión más difícil es la que más paz trae". Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una señal de que la reconciliación podría no estar en sus planes. En programas de televisión y foros de Internet, el debate está encendido. Algunos opinan que Oscar busca ganarse la simpatía del público para influir en el proceso judicial, mientras que otros creen que su confesión es genuina y que realmente está dispuesto a cambiar. Los medios turcos no han tardado en sumarse a la vorágine de comentarios. Programas de farándula han dedicado amplios segmentos a analizar cada gesto y cada palabra de Oscar, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y hasta excompañeros de trabajo para dar su opinión. En un conocido talk show, una panelista comentó: "Lo que vemos es a un hombre que no quiere perder a su familia, pero el perdón no se exige, se construye". Estas palabras generaron un aplauso entre el público presente, aunque también hubo voces que lo acusaron de victimizarse. Mientras tanto, en las calles de Estambul, las reacciones son tan diversas como apasionadas. En cafés, plazas y taxis, la conversación fluye entre defensores acérrimos de la reconciliación y quienes piensan que una segunda oportunidad solo prolongaría el sufrimiento. Una mujer de mediana edad, entrevistada por un periodista, expresó: "Yo viví algo similar, y a veces el amor no basta. Pero si hay voluntad, quizás sí puedan sanar". En las redes, hashtags como #segunda oportunidad para Oscar y #déjala vivir se han vuelto tendencia, polarizando la opinión pública. Los comentarios en Twitter, ahora llamado X, van desde mensajes de aliento hasta críticas mordaces. Algunos usuarios han traído a colación episodios pasados de la relación, recordando supuestos desacuerdos que ya habían salido a la luz años atrás. Otros, en cambio, comparten fotos y videos de la pareja en momentos felices, intentando avivar la esperanza de un reencuentro. En medio de esta tormenta mediática, Oscar ha optado por no conceder más entrevistas formales, pero sí ha compartido en sus redes una imagen simbólica: un atardecer junto al mar, acompañado de la frase: "A veces, lo más valioso requiere el mayor esfuerzo". El post superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas y fue interpretado por muchos como un mensaje directo a su expareja. Sin embargo,
Personas cercanas a ella afirman que ha puesto límites claros. Según una amiga, que habló bajo condición de anonimato, ella ha sido muy clara, no quiere volver a pasar por lo mismo. Ha encontrado cierta paz en la distancia, y teme que regresar implique revivir viejas heridas. La historia ha trascendido incluso las fronteras de Turquía. Medios en España, México y Argentina han publicado artículos sobre el caso, destacando no solo la figura mediática de Özkan Deniz, sino también la reflexión que este episodio suscita sobre las segundas oportunidades y la resiliencia en las relaciones. Algunos columnistas han escrito que este es un ejemplo de cómo la vida privada de los famosos se convierte en un espejo en el que el público proyecta sus propias experiencias. Mientras tanto, las marcas y patrocinadores vinculados al artista observan con atención. Aunque no ha habido anuncios oficiales, se especula que el impacto mediático podría afectar contratos publicitarios, dependiendo de cómo evolucione la percepción pública. Expertos en marketing opinan que, si Özkan logra dar un giro positivo a la narrativa, podría incluso salir fortalecido de la situación, pero si la opinión se inclina en su contra, su imagen podría resentirse. En el terreno personal, amigos cercanos han contado que el cantante está dedicando más tiempo a su hijo, compartiendo actividades y tratando de mantener un entorno estable para él, independientemente de lo que ocurra entre los adultos. Su prioridad es ser un buen padre, comentó un allegado, destacando que esa faceta de Özkan siempre ha sido genuina y constante. Las próximas semanas serán decisivas. Aunque el proceso judicial de divorcio sigue su curso, la puerta de una reconciliación, aunque pequeña, aún no está completamente cerrada. Todo dependerá de conversaciones privadas que, según fuentes, podrían darse lejos de cámaras y micrófonos, en un intento por resolver las diferencias sin la presión del escrutinio público. Por ahora, el caso sigue captando titulares, alimentando debates y recordándonos que, detrás del glamour y las luces, los artistas también enfrentan dilemas profundamente humanos. El tiempo dirá si esta historia se convertirá en un ejemplo de segundas oportunidades o en una lección sobre la importancia de saber cuándo dejar ir. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Özkan Deniz y su expareja deberían intentarlo de nuevo, o es momento de que cada uno siga su camino? Lo cierto es que, pase lo que pase, esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y hasta aquí esta impactante noticia. Recuerden, si les ha gustado el video, suscríbanse a nuestro canal y dejen en los comentarios su opinión. ¿Creen que Özkan merece una segunda oportunidad? Queremos saber qué piensan.